de lo que es la calidad de relación. Algunos culpan un poco a esto a las redes sociales, que por las redes sociales se forman relaciones muy superficiales y que no se invierte tiempo en relaciones más reales, por decirlo así. Si bien tiene algo de verdad esto, no es toda la verdad, pero también es algo muy importante. ¿Por qué esto de la conectividad? Porque los gobiernos, no solo de Chile, sino todo el mundo, gastan millones de dólares, literalmente millones de dólares, en que los integrantes de sus países y sus sociedades estén conectados entre sí, a través de instituciones, de apoyo. El gran problema en esta sociedad conectada es la conexión entre los seres humanos, precisamente. Tanto ha sido esto que el concepto incluso de entretenimiento ha cambiado. Hace unos 20 años atrás, quizás 20, 25 años atrás, la imagen de niños divirtiéndose ha cambiado radicalmente. 25 años atrás la imagen de niños divirtiéndose era algo más o menos así, ¿no es cierto? Jugando en el patio, embarrándose, jugando con una pelota, qué sé yo. Pero la imagen 25 años después ha cambiado radicalmente, porque en realidad la imagen de niños realmente entreteniéndose ahora es algo así como esto. ¿Cierto? Me impresiona porque nosotros tenemos una familia bastante numerosa por el lado de mi esposa, y entre los primos, mis hijas con sus otros primos, cuando se juntan, realmente se alegran de verse unos a otros. Pero el año pasado nos juntamos, no me acuerdo de qué, un 18 creo que, y ya, y todos felices de verse, y de repente pasa un rato, vamos a una pieza y estaban todos. Yo decía, ¿para qué se ven? Digo, y estaban chateando entre ellos por celular, dentro de la misma pieza. Pero bueno, así la juventud, los niños sobre todo, se divierten ahora. Ahora, uno podría decir, sí, la deshumanización de las redes sociales, pero en realidad no es toda la verdad. Este fenómeno de alienarse, de desconectarse, es más antiguo que las redes sociales. Miren, no sé si se acuerdan de esto. La típica imagen del papá del siglo XX leyendo el diario y la señora tratando de comunicarse con él de alguna manera. ¿Cuántos vieron esa imagen alguna vez en su casa? ¿Sí? Es increíble. ¿Por qué? Porque el tema de la desconexión no tiene nada que ver con las redes sociales. O nosotros mismos. Este era yo 25 años atrás. En general, cuando llegó la televisión, los niños... Como 50 años atrás, no vamos a borrar. Esta era la imagen típica de un niño de los años 70. O sea, a cierta hora, sentado mirando la tele así con cara de embobado. El tema de la desconexión no es algo propio del siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos más juguetes como para hacer esto, más pretextos, más ocasiones, pero en realidad esto es un fenómeno que ha existido siempre. Por eso el título de nuestro mensaje de hoy día es Conexiones, cómo vivir conectados en el mundo de hoy y no morir en el intento. ¿Amén? Vamos a orar. Les voy a pedir que inclinen su rostro, por favor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la comunión, podemos disfrutar de la adoración y también podemos disfrutar de abrir tu palabra y escuchar tu consejo. Y mientras yo estoy diciendo estas palabras, yo te pido que tu Espíritu Santo las ilumine, Señor, y las hermosee y sean revelación para mis hermanos. Yo pido, Espíritu Santo, de que tu gracia nos conecte contigo, y sobre todo yo te pido por aquellos que se sienten desconectados de ti. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mientras estamos en este tiempo de enseñanza, que por tu gracia ellos sean acercados a ti y que salgan de este lugar con esperanza de que tú tienes lo bueno para ellos, de que tú eres un Dios que no les condena, de que tú eres un Dios que les ama profundamente.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El ansia de evasión, de ocultarnos, de tener nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio, que nadie se meta, eso es algo que está en el corazón del hombre y la mujer como una herencia del pecado. El individualismo es una filosofía que surgió más o menos en el siglo XVII, XVIII, que es una expresión en el fondo de esto. El humanismo, más atrás en el siglo XIV, que fue otra filosofía, donde ya Dios no era el centro, sino que el hombre era el centro, es parte de lo mismo. Esta necesidad del hombre, que tiene su raíz en el pecado, de que yo tengo que tener mi propio espacio, yo soy el más importante, yo soy el primero yo, segundo yo, tercero yo. Y esta desconexión, esta ansia de desconexión, muchas veces es una forma en la cual nosotros evitamos el dolor. Buscamos evitar el dolor, para evitar problemas, para no sentir dolor. Esto es tan antiguo como la creación, mis hermanos. La causa de la desconexión no es externa. O sea, no es que hay televisión, no es que hay internet. O sea, no, si fuera por eso tendríamos que volvernos Hamish, ¿me entiendes? No tener luz eléctrica, no tener radio. Y no es así, nuestra vida no es así. ¿Por qué? Porque la causa de la desconexión no es externa, sino es interna. Es algo que está en el corazón del hombre. Leamos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos 8 al 10. Dice así: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. En Génesis ya vemos que cuando el hombre y la mujer pecaron, comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, lo primero que hicieron cuando vieron a Dios, ¿qué fue? Esconderse, replegarse, y también se cubrieron, se taparon. Y no se dan cuenta que es un poco lo que ocurre con nosotros cuando pecamos. Nuestra primera tendencia es desconectarnos ¿de quién? De Dios. Nuestra primera tendencia es a desconectarnos de Dios. No, que yo ya no, entonces me desconecto, pongo off. Esto es lo que el hombre y la mujer todavía hacen. Ahora ya no nos escondemos como Adán y Eva detrás de matitas, o nos ponemos un ojito de pato, porque típico, ¿se acuerdan de Condorito que dibujaban a Adán y Eva con un ojito de pato? Ya no nos escondemos detrás de eso, pero nos escondemos detrás de otras cosas. Nos escondemos en el trabajo. Amén, varones. Nos escondemos detrás de los hijos. Es que tengo mucho que hacer con mis hijos. Nos escondemos detrás algunos se esconden detrás del abuso de sustancias. Algunos se esconden detrás de las fiestas. Algunos se esconden detrás de una nueva relación de pololeo o de una relación ocasional. Son formas que el hombre usa para esconderse, el hombre y la mujer, me refiero, para mitigar el dolor, para no sentir dolor. Sin embargo, con Dios no fue así. La palabra de Dios dice que cuando las cosas estaban mal con el hombre, Dios, en lugar de esconderse, decir: uy, ¿qué voy a hacer? Javier pecó. Uy, ¿qué voy a hacer, pobrecito? No, ya, eso no. En lugar de eso, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. O sea, no envió un emisario, no envió a cualquiera, mandó a su Hijo, al que más quería, al que más amaba.
por amor a nosotros, para que todo aquel que nos cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no se escondió frente a los problemas. Dios hizo algo. Dios no solamente enfrentó, sino que envió a su Hijo. El que primero quiere conectarse con nosotros no somos nosotros con Dios, es Dios con nosotros. La iniciativa de conectarse con el hombre fue de Dios, no de nosotros. Por eso la salvación es por gracia y por fe, y no es por obras. Porque el hombre no puede hacer nada para merecer el amor de Dios. ¿Qué podemos hacer para merecer el amor de Dios? No estamos convencidos, ¿eh? Pero no podemos hacer nada para merecer el amor de Dios. Si Dios nos acercó a ti, Pablo, la verdad es que Pablo no tendría esperanza. Si Dios nos acerca a ti, Vilma no tendría esperanza. Pero Dios se acercó. ¿Sí? Y se acercó primero. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Es muy diferente cómo Dios se aproxima al hombre, que cómo el hombre se aproxima a Dios y cómo nosotros como hombres nos aproximamos los unos a los otros. ¿Cómo el Señor lo hizo? Hoy día quiero hablar brevemente acerca de cosas que Jesús hizo en la Biblia y que yo creo que nos pueden servir mucho a nosotros en relación a cómo conectarnos con otros en este mundo tan desconectado que tenemos. ¿Por qué? Porque en realidad es una necesidad súper grande. Cada vez más vemos la falta de conexión del hombre entre sí, con los demás y con Dios. Pero Jesús hizo algo, tuvo una estrategia diferente, y al examinar los evangelios nos podemos dar cuenta de cómo Jesús lo hizo. Y eso no solamente nos puede dar una estrategia a nosotros, sino que también nos puede traer esperanza de que nosotros también podemos conectarnos con Dios y con los que están a nuestro alrededor de una forma significativa. Así que si estás pasando por esto y que necesitas conectarte, ¿hay alguien que necesite conectarse con algo, con alguien? ¿Hay alguien, no? ¿Sabes que este mensaje es para ti? Este mensaje es para ti. Vamos a ver cómo Jesús lo hizo y deja que el Señor te hable a través de esto. ¿Qué es lo que Jesús hizo primero? Jesús se relacionó con la gente. Una de las grandes diferencias entre Jesús y los maestros de la Biblia, que eran los fariseos, era que Jesús se relacionaba directamente con la gente. En la Biblia habla en Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28 acerca de cuando Jesús entró en Capernaum a una sinagoga, y vamos a leer ahí un poquito. Dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente estaba asombrada de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad. Repitan esta frase conmigo: como quien tiene autoridad. Autoridad. Y no como los maestros de la ley. Ahora, ¿en qué consistía esto? Vamos a examinarlo un poco. Dice: de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. En el versículo 25, Jesús le respondió: cállate, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Repita de nuevo esa palabra: autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Miren, este versículo habla de la autoridad, ¿no es cierto? Que él se paraba con autoridad y reprendía demonios con autoridad. Ahora, para involucrarte en un ministerio como el de liberación, liberar a alguien de demonios, tienes que conectarte con la persona. No es así nomás. Tú
involucrarte con la persona, tienes que involucrarte en alguna medida con el quebranto de la persona, con el dolor de la persona, para ejercer un ministerio efectivo. Y ahí venía la autoridad del Señor. Porque Él era capaz de hacerlo. Quizás los fariseos veían al mismo endemoniado que les gritaba cada vez que entraban a la sinagoga, pero se hacían los locos. ¿Por qué? Porque no querían involucrarse con esta parte media. Porque no es agradable. No es agradable. ¿Cuántos han estado en una cosa así de liberación? Levanta la mano así, ¿sí? Varios. ¿Cuántos han sido liberados? No le pero yo he sido uno de ellos y no es ni agradable ni para el que lo recibe ni para el que lo hace, pero tienes que involucrarte. Es un acto de misericordia y el Señor lo hizo. Quizás los fariseos nunca se atrevieron, tenían buena doctrina, buena enseñanza, pero nada más. Entonces, un ministerio efectivo, no solo estoy hablando del pastor, sino de un ministerio efectivo de la iglesia, necesariamente tiene que conectarse con las personas. No podemos pretender ejercer un ministerio desconectado de otros, de las relaciones con otros. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué nos da autoridad? El involucramiento con las personas. Si nosotros queremos tener una voz de autoridad en el trabajo, en la universidad, en la casa, necesitamos involucrarnos con las personas. ¿Amén? Amén. No es que ustedes son mundanos y yo, la verdad es que no. Si tú quieres tener una voz de autoridad, necesitas involucrarte con ellos. ¿Quieres tener autoridad en la vida de tu hijo? ¿De tu hija? Amén. 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 Miren, el sistema educativo chileno cada vez está más propendiendo a que el padre se ocupe menos de su hijo. Y el Estado está educando a nuestros hijos como ellos quieren. Con valores absolutamente anticristianos. ¿Sí? Porque ya no hay colegio que se salve, ni por más plata que pague. El consejo del mundo es lo que está invadiendo a nuestros hijos y lo hace 8 horas al día por lo menos. Si nosotros no tenemos una palabra ahí, si no tenemos un involucramiento ahí, la verdad es que no podemos esperar que nuestras generaciones caminen con Dios. Porque les están predicando un evangelio 8 horas diarias, que es el evangelio del humanismo, que es el evangelio del individualismo, que es el evangelio de la nueva era. Y nosotros no estamos haciendo nada. Ahora no se trata de pararse y decir, no, es que este sistema, ¿saben qué? Eso no tiene mucho sentido. Pasa tiempo con tu hijo. Pasa tiempo con tu hija. Amén, pastor, sí, lo voy a hacer. Amén. Pasa tiempo con tu hijo. Pasa tiempo con tu hija. ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres hablarle al corazón? Pasa tiempo con él. Ahora no significa que vamos a hacer todo. Hay un concepto que los profes manejan de los padres helicópteros. ¿Han escuchado ese concepto? El padre helicóptero está bien de moda. Los padres helicópteros son los que siempre están encima. Que siempre están encima del hijo. Van para todos lados con ellos. Que el partido de fútbol, que el trabajo de las niñitas, que para allá, que para acá, y todo el tiempo con ellos. Se llaman los padres helicópteros. No, o sea, la verdad es que eso cría hijos dependientes, ¿no? Pero podemos tener un sano equilibrio en relación a involucrarnos con nuestros hijos. Una vez por semana, 2 veces por semana, siéntate con tu hija, con tu hijo a hacer las tareas. ¿Sabes con qué materia tiene problemas tu hijo o tu hija? Algunos de nosotros no sabemos. Algunos de nosotros no sabemos ni en qué curso está. Uno puede decir que es terrible, pero de repente pregúntale a un papá, ¿en qué curso está tu hijo? Mínimo. Necesitamos involucrarnos. Este es un tip súper importante. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú quieres tener una voz de autoridad con tu hijo o con tu hija, necesitas saber un poco de qué tanto. Les voy a decir otra cosa, pero que recordé algo que nos pasó esta semana. Tuvimos una reunión en Santiago el jueves. sí.
una pareja muy linda que queremos mucho y Dios nos ha prosperado, pero espectacularmente en su negocio. Ellos empezaron una empresa de inmobiliario y van creciendo y creciendo y creciendo, y la verdad que es impresionante cómo están adquiriendo riqueza. Y nosotros nos conocimos antes de él. Entonces, como es con mucha honra, nosotros fuimos sus consejeros prematrimoniales. La cosa es que fuimos a conversar con ellos y les contamos algunas cosas que Dios nos está hablando, nos contaron de qué están ellos. Y surgió algo muy parecido a lo que estaban de pastores, que están a punto de ingresar a un colegio, ingresaron a un country club, precioso, precioso, y quieren ingresar al niño pequeñito, y ya viene otro camino, en un colegio que queda atrás, pero es un colegio de élite, de gente con mucho dinero. Y ellos, gracias al Señor, tienen dinero, ahora tienen recursos para hacerlo. Estaban debatiendo, no sé si este o si este otro, y la palabra de advertencia que tuvimos para ellos es que nos alegramos tanto de que ustedes prosperen y que tengan acceso a lo mejor que le pueden entregar a sus hijos, porque ninguno de ustedes, teniendo más, va a querer que sus hijos tengan menos, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes, según la prosperidad que tienen, tú quieres lo mejor para tus hijos. Y es completamente normal y completamente lícito que ellos que tienen más postulen, accedan a mejor cosas para su hijo. Eso no tiene nada que ver con ser más espiritual o menos espiritual, es normal. Entonces, si el Señor te da prosperidad, ellos son cristianos, no están chamuscados, ellos están dedicados a la obra de Dios. Entonces los animamos a que accedan a todas las riquezas, a todo el bienestar que ellos puedan. Pero les dijimos, no piensen por ningún minuto que el colegio le va a dar a sus hijos todo lo que ellos necesitan de ustedes. Y lo que menos tienen ustedes es tiempo. El tiempo para ustedes es cada vez más escaso. Y ustedes necesitan hacer tiempo en su semana para estar con el niño. Y ya que tienes el country club a 5 minutos de la oficina, entonces vas a tener que mandar que el furgón te lo traiga al country club, y todos los miércoles a las 5 de la tarde te juntas con tu guagua a tomar, tu niñito a tomar té, a 11 ahí en el country club, le revisas los cuadernos, estudias con el inglés, y tú, el papá, estudias con el matemática, porque la mamá inglés, el papá matemático. Ustedes no importa el precio del colegio que estés pagando por tus hijos, no importa el club precioso al que lo estés involucrando, todavía ellos necesitan que tú estés ahí encima, conectado. Entonces, la realidad es para nosotros o para el que tiene mucho. Es para todos la misma. Sí, cuando uno escucha decir esto, uno puede decir, pero escucha, pastor, yo llego a las 8 de la noche a mi casa, ¿a qué hora? ¿Sí? Pero sabes que vas a tener que hacer tiempo para estar por lo menos 1 o 2 veces por semana con tu hijo. Otra cosa que quiero decirle, que es algo que me he dado cuenta por lo que me han contado. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que cambian de ser unos dulces y lindos niñitos amorosos a ser mutis, a hablar con monosílabos. Sí, no, ya, bueno. Y como que repentinamente el vocabulario se les cambió a 4 palabras, 4 o 5. Y tú decís las clases de lenguaje, cuando yo les enseñaba a hablar y me decían mamá, y nada, o sea, se vuelven mutis. Y se genera un espacio como de silencio. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? ¿Sí? Gloria a Dios. Los que no lo han sentido está bien, ya lo van a sentir. No se preocupen. Bien. Lo importante aquí es que la tendencia como padre es a obligarlo a hablar al niño. Dime cómo te fue, dime con quién anduviste, bla, 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 y el cabro chico dice, ay, que no quiero hablar nada, o sea, no me interesa. ¿Sabes qué? Necesitas establecer tiempos y ser observador, porque cuando él quiera o ella quiera hablar, te doy un consejo, deja todo de lado y escúchalo. Y quizás te va a querer hablar de un montón de cosas, pero ¿sabes qué? En la adolescencia, los niños no tienen que ser obligados a hablar, pero sí necesitan tener ese espacio cuando ellos lo quieren, de parte tuya. No le digas, ¿sabes qué? No, ahora estoy ocupado o estoy ocupada. Detén todo y escúchalo. Esa es una forma también de ganar autoridad con tu hijo, con tu hija.
Porque en ese espacio vas a poder en algún momento corregir, en algún momento aconsejar, en otro momento consolar, porque él o ella van a sentir que tienen ese espacio contigo. Se van a dar cuenta de que está. No funciona obligándolo, no funciona. Yo lo intenté, no funciona, no. Pero sí generando ese espacio. Para mí es en los momentos que lo voy a buscar al colegio. Y mi hija empieza a hablar. Yo me calladito escuchando. Porque yo cuando trato de preguntar, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué más? Pero papá, es colegio. Pero cuando quieren hablar, empiezan a decir cosas. Y ahí tú tienes que escuchar. Dale ese espacio a tu hijo o a tu hija. Escucha cuando quiera hablar. No estés tan ocupado. Un profesor que tenía ahora en Hawái nos dijo eso. Nunca estés tan ocupado como para no relacionarte. ¿Amén? Nunca estés tan ocupado como para no relacionarte con tus hijos. El problema es que nosotros somos como los fariseos a veces. Estamos súper ocupados y de repente bajamos a la tierra y le decimos a la gente, a nuestros hijos lo que quieren hacer, lo que tienen que hacer. Y eso es un problema, porque nuestros hijos están ahí. Pero necesitamos ganarnos ese espacio. Jesús lo hizo así, Jesús se involucró con la gente. De hecho, sus mejores sermones no fueron en el templo, ni fueron en la sinagoga. Su sermón más recordado se llama el sermón del monte. ¿Por qué? Porque lo enseñó en un monte, en una montaña. Él predicaba a la orilla del mar, predicaba en una montaña, predicaba en la casa de un amigo. Él se involucraba con las personas y eso le daba derecho a tener autoridad. Segunda cosa, esto es algo, Jesús se involucraba con las personas. Segunda cosa, Jesús se relacionaba en grupos pequeños. Él tenía grupos pequeños. Por ejemplo, el más conocido era el de los 12, ¿verdad? Sus 12 discípulos. Aparte de eso, tenía un grupo pequeño un poco más grande, que era el de los 70, a los que envió a predicar de 2 en 2 y después volvieron. ¿Se acuerdan? Y le dijo, hasta los demonios se los sujetan, eso eran los 70. Y dentro de los 12 tenía un grupo más pequeño, que era más íntimo, que era el de los 3, que eran Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran su núcleo más íntimo. Pero además de ellos, no solamente tenía a los discípulos, sino que también a la familia de Lázaro. Lázaro y sus 2 hermanas. Parece que eran muy juntas, muy partner con el Señor. Porque cuando iba a Jerusalén, la Biblia dice que él se quedaba en la casa de Lázaro y de María y de Marta. Y se quedaba ahí. Y yo me imagino que el Señor ahí andaba en pantuflas, se reía hasta tarde con ellos comiendo, qué sé yo, tomando mate, qué sé yo, qué día. Pero se veía que había una relación muy de camaradería, muy de amigo. Él se vinculaba, no solamente con grandes multitudes, sino que se vinculaba con grupos más pequeños. Y esto también es un secreto para conectarnos. Nosotros podemos venir a la iglesia y estar aquí, y lindo, bonito. Pero cuando ocurre realmente la conexión, es en los grupos más pequeños de la iglesia. Por eso, si no te has involucrado, involúcrate. Involúcrate en los grupos más pequeños. Involúcrate, porque en el fondo ese es el momento de conectar. Ese es el momento más especial para conectarnos en relaciones. Miren, Jesús no habló de sus problemas con la multitud. Jesús habló de sus problemas con los grupos pequeños. ¿Se acuerdan cuando estaban en el huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní habló de cosas muy profundas y de dolores que estaba pasando él. En Mateo 12:38, miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice, es tan la angustia que me invade que me siento morir. Eso se lo dijo, no se lo dijo a la multitud, no se lo dijo al Señor, se lo dijo a los 12 discípulos. Y miren las palabras, es tal la angustia que me invade
que me siento morir. Ayer leí un artículo de Rick Warren que decía, ¿habrá sufrido depresión el Señor? Y nuestra respuesta rápida es, no. El problema es que nosotros asociamos la depresión con el pecado o con un trastorno psicológico. Pero ¿saben qué? Nuestra alma se afecta cuando recibimos dolores. Y probablemente el Señor lidió con la depresión. La palabra de Dios dice que Él pasó por los mismos dolores que nosotros, vivió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Y cuando estuvo en ese momento, Él lo que hizo fue ir donde los discípulos y decirles, ¿sabes qué? Siento que me voy a morir. Yo no sé si tú y yo tenemos a alguien al cual le podamos decir esto. ¿Sabes qué? Siento que me voy a morir. Estoy tan angustiado, estoy tan angustiado. Jesús lo hizo sin pecado. Y lo habló en los grupos pequeños, en su núcleo, más de confianza. Hizo estas dos cosas. Él oró al Señor y abrió esta situación con su núcleo más de confianza. Y ese es el ejemplo para nosotros. Si el Señor, siendo Dios, lo hizo, ¿qué esperamos nosotros? Es la oportunidad de tener un grupo en el cual nosotros poder ser transparentes y poder decir, esto es lo que me pasa. Porque la verdad, mis hermanos, si no tenemos eso en nuestra iglesia, la iglesia es solo una religión, más. Un club como el Club de León, un club de fútbol, da lo mismo. Porque en realidad la iglesia se hizo para que tengamos conexiones exclusivas y juntos seamos atraídos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, el Señor se involucró con las personas. Segundo, se involucró en grupos pequeños. Y número 3, a pesar de haberse involucrado con la gente, Él nunca dejó de tener autoridad. Él nunca dejó de corregir y reprender a los discípulos cuando era necesario. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Él dijo, es necesario que yo vaya a la cruz. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Y quién le dijo a Jesús? No le dijo, hoy sí, Pedrito, en realidad, yo tengo que sufrir tanto por el niño. ¿Sabe qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Lo corrigió así, duramente. Él, a pesar de que se involucró con la gente, él no fue necesariamente un líder que no corregía. La gente lo seguía no porque era un líder blando. La gente lo seguía porque él se involucraba con ellos, pero pagaba el precio y los corregía. Cuando las multitudes se acercaron y querían hacerle rey, le dijeron, ¿sabe qué? El que quiera seguirme, tome su cruz y síganme. Y de ahí dicen, muchos no le siguieron. Él fue derechito. Él era un líder amoroso, pero a la vez corregía. Y quiero decirles esto de nuevo a los que somos papás. Mira, tú puedes transformarte en el papá buena onda, dar permiso para todos los carretes, aguantarle cualquier cosa a tu hijo. Y una amiga psicóloga la semana pasada me dijo, ¿sabes qué? Aunque seas así, te van a odiar igual. Mira, tú puedes ser súper buena onda, ser el amigui de tus hijas y de tus hijos, pero te van a odiar igual. ¿Por qué? Porque los adolescentes pasan por esa etapa de que el viejo, tal por cual, un retrógrado, una retrógrada. Y eso en su corazón lo piensa. Así que no temas corregir, porque, mira, si corrige o no corrige, igual vaya a estar en segundo lugar. Siempre va a haber alguien que va a ser más buena onda con él. Siempre. Así va a ser. Eso no es lo que marca la vida de tus hijos. La vida de tus hijos no se marca porque los dejes fumar, porque los dejes tomar, porque los dejes carretear. ¿Sabes qué no se marca por eso? La vida de un hijo se marca cuando en momentos claves tú ejerces autoridad con amor y te has ganado ese espacio en sus vidas.
no pienses que por ser el padre buena onda te van a querer más, porque no va a ser así. Amén. Yo también los quiero, ¿sí? No lo estoy relando, ¿sí? Simplemente es algo que estoy corroborando en mi vida. Yo puedo ser un papá muy lindo con mi familia, pero me he dado cuenta que si no los corrijo, la responsabilidad no es de ellos. Y ellas sabrán lo que van a hacer con su vida después, pero mi misión no es ser amiga de mis hijos, mi misión es ser el papá. Y tu misión no es ser amigo de tus hijos, ser el papá. Ellos tienen sus amigos. No significa que vas a ser duro todo el tiempo, un déspota, no. Pero en momentos en los cuales necesitan corregir, necesitan tu mano, no necesitan la mano de otro. Van a haber cosas que nadie más le va a decir a tus hijos. No se lo va a decir el papá, no se lo va a decir el profesor, no se lo va a decir el pastor, no se lo van a decir los amigos, se lo tienes que decir tú. Y yo. Amén. Y ese fue el modelo del Señor. Él fue un líder que se involucró, pero a la vez supo corregir. Y un último punto, ¿cómo ser conectados? Entonces, el Señor se involucró con la gente, estuvo involucrado en grupos pequeños con los cuales abría su corazón, a pesar de ser un líder carismático y amoroso, Él corregía. Y cuarta cosa, el Señor nunca olvidó su conexión más importante. La palabra de Dios dice en Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es la conexión más importante que tú y yo tenemos. No podemos olvidarla. No podemos olvidarla. Dice en Juan 5:19, Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo no me muevo por mi tincada, no me muevo porque sería lindo, no me muevo porque sería bueno. Yo hago lo que el Padre me dice. ¿Y cómo recibes órdenes del Padre? Conectándote con Él. En oración, en la palabra, en adoración. ¿Te ha pasado que cuando no estás conectado con Dios andas como pensando cualquier cosa? Sí. Como que andáis más enojado, andáis más orando. Mi señora me manda a orar cuando ando así. Me dice: ¿te vas a orar? Y quiero decirle esto, yo lo dije la otra vez, ¿sabes qué? Necesitas conectarte con Dios cada mañana. No solamente por ti, por las decisiones que vas a tomar, sino por los que están a tu alrededor. Por amor a tu señora necesitas conectarte con Dios. Amén, señoras. Por amor a tus hijos necesitas conectarte con Dios cada mañana. Por amor a tu marido necesitas conectarte con Dios. Amén. Mire, si así conectado con Dios soy terrible, imagínate sin conectarme con Dios. Desastre. Necesitamos conectarnos con el Señor. Porque cuando nosotros nos conectamos con el Señor, todo lo demás, todas las otras relaciones empiezan a ordenarse. Cuando tú te conectas con Dios, de repente, bueno, Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, decía: el que ha orado bien, ha estudiado bien. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ¿sabes qué? No tienes que hacer un tremendo sermón súper homiléticamente correcto, con muchos versículos. ¿Sabes qué? Si tú has orado bien y tienes una palabra en el corazón, eso es suficiente para impactar una nación entera. Y eso fue lo que hizo Lutero. Y es lo mismo para ti. En tu trabajo, mira, tú tienes que soportar un montón de gente idiota. Que quieren esto, que no quieren lo otro. ¿Sabes qué? Tú necesitas una palabra de Dios diariamente. No solamente para soportar eso, sino también para tener sabiduría, para tratar con la gente. ¿Sí? Con el puente, Horacio, tú necesitas una palabra de Dios.
Amén. Quiero decirles esto. Un obispo pentecostal que falleció, el obispo Navalón, una vez ya estaba viejito y yo no sé por qué él me quería. Yo me acuerdo que no lo veíamos nunca, pero cuando yo lo veía, él me agarraba el brazo. Eso fue como segundo. Se sentó un día y le dije, ¿cómo está la iglesia? Me dijo, más o menos. Me dijo, ¿por qué? Porque mis predicadores, me dijo, son como los maestros del cemento. Mientras más den la mezcla, más fuerte que la tiren. Mientras más gritado es porque había menos sustancia. Nosotros no necesitamos gritar tanto para que haya tanta sustancia. Necesitamos tener sustancia y eso lo recibimos de la palabra de Dios, en contacto diario con ella y con Él. Cuando nosotros tenemos contacto con Dios, también nos conectamos con los demás y con el sufrimiento ajeno. Quiero contarles brevemente una historia para terminar. Dice, ese martes, David G. Escúchenlo, ese martes, David G. estaba en su tiempo de oración y reflexión de la palabra, como lo acostumbraba a hacer, pero tenía un pensamiento que lo inquietaba. El fuerte deseo de contactar al doctor Norbert, a quien había conocido hace algún tiempo. La labor, el llamado a servir en la profesión de médico y su fuerte compromiso con su fe cristiana habían sido una inspiración para David, y ese día decidió salir de Garissa para reunirse con él y pedirle que sea su mentor. Debía ausentarse de las labores académicas y de un internado que tenía que hacer el día jueves por un par de días y faltar a una reunión cristiana a la que lo habían invitado a la universidad, pero valía la pena encontrarse con el sabio doctor. Podría ser una inversión para toda la vida. Eso era lo que David sabía. Lo que no sabía era que 2 días después un grupo fundamentalista musulmán iba a irrumpir en la universidad masacrando a 147 estudiantes justo en los lugares que él continuamente visitaba como parte de su rutina diaria. Esto podría ser solo una historia más para mí, de las que circulan en las redes sociales, pero esto es una historia real. ¿Saben por qué? Porque yo conozco personalmente al doctor Norbert, ese negrito que está ahí conmigo. Él me lo contó esta semana. ¿Cuántos oyeron de la masacre en Kenia? Sí. Este joven David, voy a reservar su nombre porque me dijo, por favor, resérvalo. No es su nombre, por motivo de seguridad. Este joven fue ese día martes, estuvo martes, miércoles y jueves en Nairobi, 350 kilómetros al sur de Garissa, donde estaba la universidad, donde fue ese ataque, justo en ese momento. Y quiero decirles algo. El conectarte con Dios no solamente puede darte sabiduría. ¿Sabes qué? Por momentos puede ser. No quiero decir que los otros 147 no escucharon a Dios. La mayoría eran cristianos porque murieron a Dios. Simplemente quiero decirles que a veces la voz del Señor es un susurro apacible. ¿Se acuerdan de Elías? Elías cuando él se escondió, y dice la Biblia que él buscó a Dios en el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después lo buscó en no sé qué, en una tormenta, pero Dios no estaba en la tormenta. Pero de repente vino un susurro apacible. Y la voz del Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y a veces una palabra tan sutil, tan pequeña. David no sabía lo que tenía que hacer, lo que iba a pasar 2 días después en su universidad. Dios no se lo mostró. Simplemente le dijo, anda y encuéntrate con este doctor. Para todo lo que tienes que hacer. Encuéntrate con este doctor. Va a ser una inversión para tu vida. Esa era la impresión que David tenía. No tenía nada más. Pero Dios sí. Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice que la palabra es lámpara
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo he dicho esto otras veces. ¿Qué quiere decir que sea lámpara? Una lámpara no alumbra todo. Una lámpara alumbra un sector. A veces es suficiente como para dar el otro paso. Nada más. Nada más. Pero eso necesitamos escucharlo. Por eso necesitamos diariamente escuchar la palabra. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere en cuanto a tu carrera, quizás no lo vas a saber hoy día. Quizás Dios no se te va a aparecer hoy día como, wow, yo quiero esto para ti el próximo año. ¿Sabes qué? Quizás Dios te va a dar el próximo paso. Nada más. Y así es como escuchamos la voz de los cristianos. Por eso cuando haya problemas y tú estés caminando con Dios tratando de hacer su voluntad, no te preocupes. Porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo. Amén. Lámpara era mi palabra. Hoy quisiera que hagamos un compromiso como iglesia de mantenernos conectados. De mantenernos conectados con Dios y mantenernos conectados con los demás. Por eso, el símbolo por excelencia del cristianismo es la cruz. La cruz significa que mediante su muerte tenemos comunión con Dios y también tenemos comunión con los demás. Necesitamos conectarnos. Y yo quisiera hacer simplemente esto, decirles que en los pasos que Dios nos tiene en nuestras vidas personales, yo no sé lo que va a pasar con ustedes, lo que va a pasar conmigo. Esta semana una persona que viene a nuestra iglesia de repente me llamó muy urgido porque le habían requisado su taxi y lo habían llevado a un corralón y él no tenía cómo pagar una multa. Y yo tampoco, yo no tenía cómo ayudarle, simplemente le dije, vamos a orar, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo iba a pagar 500,000 pesos de multa, eso era lo que tenía que pagar. Y le iban a entregar su auto recién el martes. Sin embargo, bueno, yo creo que oramos y la oración de muchos de ustedes en el grupo de WhatsApp también fue a favor de él. Y como para hacerle el cuento corto, él tuvo que pagar 130,000 pesos. Y le entregaron el auto el mismo día. Gloria a Dios. Lo que les quiero decir es que puede que enfrenten dificultades, pero Dios tiene el control. La vida cristiana no significa una vida ausente de dificultades. Significa una vida igual que todos los mortales del siglo XXI en el cual vivimos. Dios hace llover y salir el sol sobre el justo y el injusto. Nada más que nosotros sabemos y vivimos con alguien que tiene el control. Y que sobrenatural está por sobre la tierra, está por sobre los gobiernos humanos, está por sobre los jueces, está por sobre los patrones, está por sobre los profesores, está por sobre los pastores y Él es Dios. Amén. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y si tú quieres hacer este compromiso, yo te voy a pedir que vengas acá adelante como un símbolo de que tú quieres hacer este compromiso. Señor, yo quiero conectarme contigo y quiero conectarme con los otros, quizás con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos. Venga aquí adelante, vamos a ofrecer esto al Señor. Ofrezcámoslo juntos. Venga, no tenga temor si está viniendo por primera vez, por última vez, no sé cómo va a ser. Venga. Dios tiene algo para ti, pero hoy día yo quiero que nos entreguemos y le digamos, Señor, yo quiero conectarme contigo. Ven, vamos a orar.